La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenas tardes, amigos de Landatel, soy Diego García, Product Manager. Hoy vamos a hablar de Bequan. Bequan es una empresa española que está en constante crecimiento. En el último año nos cuentan que más de 30 operadores han adquirido su solución y estos operadores no son solo de España, sino que tienen clientes en Europa, en países como Francia o Italia, en América, tanto en el norte como Estados Unidos y México, como en centro y sur, como Ecuador, y en otros países, tanto en África como en el Mar Índico. O sea, es una empresa que se extiende a nivel mundial. Nosotros en Landatel ya llevamos bastante tiempo comercializando su solución y hoy vienen a nosotros a anunciarnos sus nuevas funcionalidades. No quiero hacer spoilers, pero lo que sí que quiero decir es que estas nuevas funcionalidades surgen de las necesidades que tienen sus clientes y de todos aquellos contactos que estarían interesados en su solución. En su día yo dije que lo mejor que se puede hablar de Bequan es que es una solución que todos los que lo prueban la acaban adquiriendo. Hoy también puede decir que no solo crecen, sino que crecen escuchando las necesidades del sector, de los clientes, de los operadores. Hoy para presentarnos esta solución tenemos a José López, CEO de Bequan, y os digo lo de todos los webinars. Al final de la charla haremos una sesión de preguntas. Yo os animo a que a medida que de la presentación de José, que os vayan saliendo las preguntas, que me las vais haciendo por la plataforma, para que yo las pueda ordenar un poco y que el turno sea más fluido y más dinámico. Dicho esto, buenas tardes, José. Sí, hola, buenas tardes, Diego. Muchas gracias y muchas gracias a Landatel por organizar este webinar. Pues Y si te parece, te voy pasando la pantalla. perfecto. Sí, veis mi pantalla, ¿no? Sí, estamos viendo tu pantalla. Pues somos todo oídos. Muy bien, pues buenas tardes a todos y gracias por el interés, por participar en este webinar. Y vamos a contar nuestro producto con sus nuevas funcionalidades, como decía Diego. Nosotros lo que intentamos es dar un producto de valor que pueda para optimizar vuestra red. Entonces, ¿cómo optimizamos? ¿Cómo os podemos ayudar? Pues de tres maneras. Una primera es como venimos haciéndolo desde hace ya más de un año, y es aumentando la velocidad que ven vuestros usuarios, vuestros abonados, utilizando la optimización TCP, haciendo que pues, el streaming, todas las aplicaciones que utilizan TCP, que es el 80% de la red, vaya más rápido. Siendo un nodo por el cual pasa todo el tráfico, pues hemos estado escuchándoos y viendo que una vez uno tiene un equipo ahí, puede hacer más cosas. Entonces hemos empezado a hacer más cosas y vamos a seguir haciendo y vamos a ir haciéndolas pues también siguiendo un poco lo que escuchamos. Lo primero que hemos podido hacer es hacer un módulo de Deep Packet Inspection, de inspección de paquetes, de tal manera que podamos ver qué servicios se están utilizando en vuestra red, qué cosas están haciendo los distintos usuarios y poder ver en cada momento eso y a lo largo del tiempo cómo es el uso que se hace de vuestra red para que os ayude a veces por ejemplo, ver el peering más adecuado dado el tipo de servicios que se utilizan o también los servicios que en distintos momentos del día puedan causar más o menos congestión. Basado en esta funcionalidad de inspección de paquetes, hemos puesto la posibilidad de limitar la velocidad de ciertas aplicaciones. Podemos identificar aplicaciones como pues, el streaming de vídeo y otras y pues hacer que aunque sigamos, por ejemplo, acelerando estas aplicaciones, a lo mejor podemos hacerlo si es con
ciertas situaciones hasta un límite. De tal manera que si os puede ser interesante en estas situaciones el poder gestionar vuestra red, ese ancho de banda que tenéis, que a veces pueda estar limitado o que os pueda interesar. Hay distintos tipos de redes en las que a lo mejor puede ser interesante limitar el volumen por el que va por esa red. Entonces, estas son las dos cosas nuevas. Todo se basa, aunque ahora ya también parte de estas cosas las hacemos con UDP, por ejemplo, la limitación del ancho de banda y también el DPI, la inspección de contenidos, pero la base de esto sigue siendo la optimización TCP, que sigue siendo además más del 80% del tráfico. Entonces, voy a contaros primero lo que ya hacemos, que a lo mejor algunos ya lo habéis visto, pero también hay gente nueva que le pueda interesar, y luego a continuación las dos cosas nuevas que hacemos. Entonces, cuando decimos que aumentamos la velocidad experimentada por los usuarios, eso lo que quiere decir es que la velocidad que ellos van a medir, la que ellos experimentan puede no ser la misma que la que vosotros les proporcionáis. La red puede en un cierto momento estar proporcionando 10 megabits por segundo de un enlace, pero si uno está haciendo Netflix y Netflix solo envía 5 megabits, pues eso es lo que el cliente piensa que tiene. Entonces, ¿por qué iba Netflix a dejar esta capacidad no utilizada? Pues esto se debe a los protocolos de transporte y entre ellos el TCP. Entonces, nosotros lo que hacemos es reducir esa capacidad no utilizada de tal manera que la velocidad que experimenta el usuario se acerca más a la que vosotros le estáis dando. Entonces, estos protocolos de transporte de los que hablamos, TCP, UDP y otros, pero el TCP es el más importante, por tener más del 80% de la Internet, pues son los que deciden, por ejemplo, en Netflix, en el servidor de Netflix, a qué velocidad van a enviar los datos. Si en el centro de datos tienen una conexión de 1 giga o de 10 gigas y envías en esa velocidad las sesiones, pues claro, a este usuario de 10 megabits se le perderían todos los paquetes. Entonces, si en cambio envían a 5, pues dejan 5 megabits sin utilizar. Tienen que en todo momento llegar a la velocidad óptima, y esto lo hacen con unos algoritmos muy bien pensados, pero que en redes con radio, inalámbricas, con pérdidas, con altas latencias o con variabilidad, en muchas ocasiones TCP no encuentra bien eso, y como es conservador, al ver ciertas situaciones que le parece que son de congestión, deja de crecer en la velocidad, empieza desde abajo, empieza creciendo, pero para y deja una velocidad más baja de la que en realidad hay disponible. Entonces, nosotros decimos podemos ayudar. ¿Y cómo? Pues poniendo nuestro producto en vuestra red de tal manera que todo el tráfico pase por él. Lo que es TCP lo optimizaremos y lo que no es TCP lo dejaremos pasar. Ahora, además de dejarlo pasar, pues también veremos qué es eso que está pasando, y además, si queremos controlar o limitar alguno de estos tipos de aplicaciones que puedan ir, pues también lo hará desde ese punto. ¿Cómo funciona la parte de optimización TCP? Pues como un proxy TCP transparente, que es un nodo de red que está en las redes, por ejemplo, en las redes satélites desde hace más de 20 años, pero también está en muchas redes de celulares, de móviles, desde hace bastante tiempo, en redes en general en las que podían permitirse una aplicación tan avanzada como esta, y que además en general llevaba un coste bastante elevado. Nosotros lo que hemos hecho ha sido permitir que esta funcionalidad sea accesible a operadores más pequeños y, bueno, pues darles una potencia que tenían otras redes, y que además en una situación en la que puede ayudar especialmente, porque muchas de estas redes de operadores más pequeños muchas veces están más alejados, tienen grandes latencias o tienen grandes tramos de radio, tienen también, y aunque tengan fibra, en realidad todas las redes al final son hoy en día inalámbricas, porque el último tramo suele ser una wifi en el lugar del cliente, y pues ahí vamos a poder ayudar. ¿Cómo funciona? Como decía, pues bueno, si imaginamos que hay dos servidores aquí a la derecha,
que quieren enviar 7 paquetes, es un ejemplo. Lo harían, pues TCP y estos protocolos lo que hacen es por rondas, subiendo, por ejemplo, envían 1, luego 2, luego 4, para ir viendo a qué velocidad puede llegar esa red. Cuando estos paquetes, estas rondas de paquetes llegan a los clientes, aquí a la izquierda, ellos responden con un mensaje diciendo que les una acknowledgement o una confirmación diciendo que ha llegado bien. Arriba lo vamos a hacer con pues, lo que sería sin nuestro equipo y abajo poniendo nuestro equipo, si es hemos supuesto que son 5 segundos, pues 2 segundos y 3, ¿no? Cuando estamos nosotros. Y vamos a contar los paquetes para ver por qué va más rápido cuando uno supone este tipo de proxy. Y el motivo se ve enseguida, porque cuando pasa la primera ronda de paquetes por nosotros lo que hacemos es enviar un mensaje de confirmación, un ACK, como si fuera del cliente, de tal manera que cuando llega al servidor, el servidor que ve que ha llegado la primera ronda ya envía la segunda ronda de paquetes. Esta la guardamos nosotros en un buffer que montamos para cada conexión, de tal manera que ahora cuando llega de verdad la confirmación del cliente, nosotros podemos enviarla. Este es el paquete 2 y 3. Y al enviarla ahora, en este momento, ya hemos ganado 4 segundos con respecto al camino de arriba. Y vamos a ganar 4 segundos con cada ronda. En este caso, con 3 rondas, pues, vamos, en la segunda se gana a partir de la segunda y la tercera, hemos ganado 8 segundos, ¿no? Pues si aquí se ha completado en 17 segundos, pues si hacéis los números, va a salir que son 25 arriba. Este buffer que creamos aquí en nuestro nodo es importante, es la clave de nuestro producto en la parte de TCP, porque desde él, gracias a él, el cliente empieza a ver que la conexión, los datos le parece que están en vuestra red y no en el data center, por ejemplo, de Netflix o de quien sea. Porque él cuando envía estas confirmaciones le llegan los datos desde pues, antes, más cerca. Y cuando uno está más cerca en TCP y en las redes en general, las cosas pues van más rápidos. Eso es el primer motivo por el cual nosotros aceleramos. El segundo es porque TCP, todos estos protocolos no tienen ningún problema si se pierde cualquier paquete pues, en esta zona que hay entre nuestro nodo y el cliente, ¿no? Se pierden paquetes ahí, no pasa nada, se reenvían, se retransmiten. Pero claro, nosotros los tenemos ya en este buffer que hemos montado y al poder enviarlos desde aquí, pues es mucho más rápido que si se tiene que ir uno a buscarlos a un data center que estará en otro sitio, a veces en otro país. El tercer motivo por el que aceleramos es porque cuando enviamos estos paquetes, estas rondas, ¿no? Esto que decía al principio, pues primero 1, luego 2, luego 4, este modo que es una forma también de ver la velocidad de la red. Nosotros lo hacemos con un TCP que hemos desarrollado y que hemos patentado y que no se equivoca, que no sabe distinguir lo que es una pérdida por congestión de una pérdida típica de redes inalámbricas. Y también sabe distinguir la variabilidad que puede haber en las latencias en una red inalámbrica, en una red remota, frente a lo que sería la congestión. Entonces, no se va a equivocar y va a poder llegar a la velocidad óptima. Y entonces, de esta manera, vamos a poder utilizar la capacidad que de verdad está ahí disponible y que siempre ha estado y que, bueno, que tanto os ha costado a vosotros en inversiones, ¿no? Que por lo menos lo vean y además, pues de esta manera tengáis unos clientes más satisfechos. Además, hoy hay una tercera cosa que ya veremos hoy, que es una cuarta cosa, que es que estando ahí como proxy TCP, nosotros podemos regular la velocidad del servidor. Entonces, cuando queramos limitar, vamos a poder desde nuestro nodo, con estas ACKs, con estas confirmaciones, le vamos a ir pudiendo decir al servidor que nos envíe más o menos rápido. Y vamos a poder limitar la velocidad cuando queramos también limitarla de una manera en la que no se va a perder ningún paquete. Entonces, ¿qué es lo que conseguimos con nuestra optimización? Pues lo que conseguimos es que la velocidad que se mide, que ve el cliente, sea mayor. Por ejemplo, aquí tenemos unas pruebas con Netflix. Netflix es uno de los servicios que más se utilizan en las redes en donde estamos. Aquí tenemos un ejemplo de bastantes redes en las que estamos de muy distintos tipos, desde redes WISP con radio, redes celulares, de móviles, de 4G, estamos en un operador con 1 millón de abonados, o también redes de fibra y redes de cable con HFC.
En todas ellas, pues salen distintos resultados, pero, por ejemplo, si nos fijamos en esta cuarta de aquí, que tiene pues 1,04, 2,55. ¿Qué significa eso? Pues nosotros siempre dejamos un 1% de las conexiones sin acelerar aleatoriamente, pero solo para poder medirla y ver a qué velocidad están yendo las descargas cuando no las optimizamos. El resto también, pues claro, las medimos y las comparamos. Entonces, en este caso, quiere decir que la media de las descargas de Netflix, de 1 millón de descargas que ha habido, claro, estos son datos de unas semanas, pues han ido de media a 1,04 megabits por segundo, y mientras que nosotros iban con 2,55. ¿Eso qué quiere decir? Que vuestra red permitía los 2,55. Cuando lo hemos enviado nosotros, pues funcionaba. Pero por algún motivo, pues enviaban a 1,04. El motivo, pues lo que os he comentado antes. Entonces, esta red estaba en realidad pues limitando. Uno, en el fondo, era su limitador natural. Con su infraestructura, pues no estaba el TCP y la red, la interacción del TCP con la red hacía que no se estuviera utilizando tanto como se podía. Ahora con nosotros pues se pueden lograr mayores velocidades y al final pues la velocidad junto con la latencia son los dos factores que uno utiliza en realidad para pensar cómo de buena es una red, ¿no? Entonces, ahora pasamos al segundo contenido, que es la identificación del tráfico. Pues ya que estamos ahí, pues vemos lo que pasa por esta red. Entonces, nosotros podemos ver también en los contenidos encriptados qué tipos de contenidos pasan y clasificarlos. De una manera en la que vamos aprendiendo una serie de firmas que nosotros vamos pasando, aunque tenemos junto con el mantenimiento, y la vamos mejorando porque van surgiendo nuevas aplicaciones y nuevas y hay que mantenerse al día, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso, en un cliente, porque esto ya lo tenemos de pruebas en varios clientes, pues vemos, en este caso lo que representamos es en el eje horizontal el tiempo. Estos son 24 horas en esta red, pues desde las 8 de la mañana a las 8 de la mañana del día siguiente. Y entonces a las distintas horas del día, aquí uno puede ver a cuántos gigabytes, a qué velocidad estaba yendo esto en esos momentos, y la composición que puede ser a distintas horas, pues puede ser distinta. Pues uno ve si tenía más Netflix a una hora o, por ejemplo, este color como entre anaranjado, amarillo, pues de color tierra, sí, pues esto es PlayStation, pues parece que es a unas ciertas horas del día. También eso puede variar mucho. Aquí podéis elegir el ver esto durante periodos más grandes de un día y más o menos categorías. Y claro, esto lo podéis ver así en el tiempo o bien el agregado de, pues eso, del periodo que queráis. Y, por ejemplo, para esta red, pues lo que se veía es que los principales contenidos eran Netflix, el 19,2%, y YouTube, el 15,3%. También había otros, por ejemplo, Instagram, que está creciendo mucho últimamente, con 5%. Y si sumamos, de hecho, lo que hemos visto, y esto para enlazar con lo siguiente, es que hay una gran cantidad, como alrededor del 50% del contenido es vídeo. Vídeo con streaming. Y no solo con streaming con la tecnología ABR, Adaptive Bitrate, que lo que hace es en todo momento ir midiendo la velocidad que vuestra red permite tener, y en función de esa velocidad, pues utiliza una resolución mayor o menor. Y aquí hay una oportunidad también para poder controlar en algunos casos el volumen que se cursa por una red, el caudal de esa red. Entonces, lo que hemos visto, por ejemplo, cuando hemos estudiado, por ejemplo, el Instagram TV, que ahora se está poniendo muy de moda, pues un vídeo de 2 minutos, pues ocupa, en función de que uno esté en una red sin ningún límite, pues puede ocupar 24,8 megabytes, pero a 10 megabits 20,8, y así, según vamos limitando la velocidad a la que puede ir ese contenido, pues, por ejemplo, a 1 megabit por segundo, ocuparía ese mismo vídeo 4 megabytes. ¿Qué pasa? Pues que a 1 megabit por segundo la calidad disminuye mucho. Mientras que lo primero era una alta definición muy buena, a 1 megabit por segundo ya empieza a notarse bastante
que eso está, bueno, la calidad no es muy buena, incluso en un teléfono. Pero, por ejemplo, a 2 megabits la calidad, en cambio, sí que es bastante aceptable, es muy aceptable es perfectamente aceptable, diría yo, para un teléfono. Quizás no para una televisión, por ejemplo, una televisión 4K, pues uno vería una imagen más pobre. Pero, por ejemplo, con 4 megabits ya sí que pues la calidad es perfectamente buena. Y, por ejemplo, pues para incluso una televisión buena. Y ahí se llega a alta definición. Pero si nos limitamos ahí, por ejemplo, frente a los 24,8 hemos bajado a 14,2, que es una gran reducción. ¿Esto por qué? Esto es claro, pues nosotros lo que hemos hecho ha sido la posibilidad de hacer esta limitación. Entonces, por ejemplo, en una red en donde llevamos un tiempo, esta es una red de 4G con LTE, en donde lo que hemos hecho ha sido, cada hora, nosotros hemos puesto que para identificar todo el streaming de vídeos con streaming con AVR. Estos contenidos, como es una red en la que tienen terminales móviles, celulares, pues hemos utilizado una limitación del 2 megabits. Entonces, como máximo, cada cliente en todo momento podía hacer 2 megabits por segundo de vídeo. Entonces, cada hora, en una hora poníamos la limitación a 2 megabits y en la siguiente hora no poníamos una limitación muy grande, 500 megabits, no poníamos limitación. De esta manera, pues vamos a poder medir, hemos medido cuántos los gigas, los teras, lo que se estaba pasando cada hora. Y estos serán los resultados. Durante varios 5 días se ve el consumo que iba teniendo cada hora. Entonces, se ve como en las barras en gris, que son las horas en las que no había limitación, pues en general son más elevadas que las barras en rojo, que es cuando sí poníamos limitación. Haciendo los números, por ejemplo, se ahorraba un 14% de volumen total. Por ahora, lo nuestro es algo que tiene una configuración muy sencilla. Básicamente aquí hemos puesto la limitación, pues 2 megabits, los dominios a los que esto aplicaba. Aquí es una cosa simplificada. Nosotros os enviamos bueno, en el fondo, a día de hoy es una simple cadena con todos los dominios, son una lista con todos los dominios y de tal manera que nuestra máquina lo entiende, digamos que son las firmas que consisten en una serie de dominios y una serie de direcciones IP con las cuales nosotros somos capaces de identificar, y esto es algo que os hacemos llegar dentro del mantenimiento. Entonces, por ahora, como digo, pues es una cosa muy sencilla de utilizar, porque lo que es las categorías os las daríamos y vosotros tendréis que fijar, si es que quisierais, la velocidad. Es algo que está ahí, lo podéis utilizar. Estamos buscándole más aplicaciones que le iremos dando, porque también pensamos que podemos hacer esto, por ejemplo, solamente en ciertas horas del día o ciertas cosas que le pueda ir dando más utilidad a vosotros. Os vamos escuchando, pero la funcionalidad básica ya está aquí y esto es algo que podéis ir utilizando y que en ciertas redes ya se está utilizando. Entonces, ¿qué ventajas tiene esto? Claro, vosotros, yo es que ya puedo limitar esto con otros equipos, y es verdad, a ver, con MikroTik se pueden hacer algunas de estas cosas, quizás no con tanto el DPI, claro, no va a ser tan bueno como el nuestro, la identificación, o va a ser muy compleja de hacer. Entonces, una ventaja de lo nuestro es que frente a las soluciones más sencillas, pues es más potente en cuanto al DPI. Y luego, otra ventaja que tiene importante, y esto frente a cualquier solución, porque claro, podéis decir, hay otras soluciones como Alot o otros equipos que pueden hacer esto con mucha potencia. Pero, por ejemplo, una cosa básica es que nosotros lo hacemos con TCP de una manera muy distinta al resto. Como os he dicho, podemos hacer esta limitación sin que se tiren paquetes, porque nosotros, a diferencia de cualquier otra implementación, cuando se limita, podemos hacer en estos mensajes de ACK de confirmación que enviamos al servidor en todo momento, decirle envíame solo hasta aquí. Y él ya no nos va a enviar más, y cuando queramos que siga, le vamos a decir envíame hasta aquí. Entonces, de esta manera se logra, las otras soluciones se tiene un buffer, y cuando el buffer se llena, pues se pierden paquetes.
y no hay otra. Y nosotros, de hecho, también hacemos eso cuando se trata de UDP, porque no hay otra cosa que se pueda hacer. Pero con TCP resulta que se puede hacer esto de una manera mucho mejor. Y además también lo hacemos bien, por ejemplo, con equidad entre usuarios y flujos, la estrategia min-max. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, si tenemos una limitación de 2 megabits, pues Netflix, por ejemplo, o de 4 megabits, imaginemos, y tenemos Netflix y a lo mejor en ese cliente también están utilizando desde un portátil de YouTube. Tanto Netflix como YouTube abren varias conexiones para poder ir más rápido, siempre. Entonces nosotros vamos a poder, lo que suele ocurrir si uno hace limitación de paquetes simplemente tirando paquetes como suele hacerse, es que hay siempre una conexión que va a lograr ir más rápido que el resto. Porque esa conexión, en cuanto una va un poquito más rápido, esa conexión por estadística le va a tocar que, que le lleguen también a su vez más acknowledgement del otro lado, de tal manera que son cosas inestables, uno tiende a tener siempre unas conexiones que van mucho mejor que las otras. En cuanto una domina las otras van a estar muy penalizadas y claro, para tanto Netflix como YouTube, pues todas las conexiones son importantes. Cuando pasa eso, además de estar limitando, a veces estamos fastidiando bastante la aplicación. En cambio, si nosotros lo hacemos, ¿qué es lo que hacemos? Dar igualdad a todas las conexiones, pues a todas las conexiones les vamos a dejar pasar el mismo número de paquetes por segundo, básicamente, hasta un cierto límite. O sea, si tenemos 4 y tenemos 4 conexiones, le dejaríamos en teoría 1 megabit a cada una. Si una de ellas intenta ir a 2, también va a ir a 1. Si las otras iban a 1, pues se van a quedar en 1. De esta manera, pues tenemos lo que sería la forma más eficiente de distribuir estos 4 megabits. Además, nosotros podemos hacer que esto se ponga solamente cuando hay congestión, por ejemplo, a partir de una cierta, cuando el volumen de tráfico sea más de un cierto nivel. Por otro lado, la configuración, como habéis podido ver, es muy sencilla. La vamos a ir complicando en el sentido que vamos a ir metiendo más funcionalidades. Pero no, la gran complejidad que puede ser el elegir las aplicaciones y todo esto, eso es algo que no vais a tener que vosotros hacer porque eso os lo vamos a dar nosotros. Está integrado con la aceleración de tal manera que, por ejemplo, en la parte de TCP podemos al mismo tiempo acelerar y limitar. Es decir, nosotros vamos a acelerar todo aquello que está, por ejemplo, si le hemos puesto un límite de 4, pues vamos a poder seguir subiendo conexiones de 1 megabit a 2 y de 2 a 3, pero lo que no vamos a hacer ya es cuando lleguemos a 4, ahí nos vamos a quedar. Entonces vamos a mejorar aquellos para que nadie se queje, digamos, no tener clientes que se quejan, pero vamos a poder limitar por arriba en los momentos en los que a vosotros os pueda ser interesante. Y por último, pues creemos que nuestro precio es competitivo con las demás otras soluciones que podáis tener alternativas. Como os decía, el roadmap, pues también pensamos, vamos a hacer más cosas. También nos han pedido varios clientes si podíamos la posibilidad de ver, esto es analizar lo que, digamos, el lado de la Internet, qué es lo que sale hacia vuestra Internet. En algunos casos, para cuando tengáis averías o cuando tengáis clientes que puedan tener ciertos problemas, o el poder ver en un cierto momento qué está pasando en un cliente, de tal manera que a lo mejor, pues cuando se está quejando este cliente de que no le va bien, pues poder ver que es que tiene, por ejemplo, varias conexiones de Netflix que él no sabía, pues porque a lo mejor su vecino se está conectando por él, o tiene el Microsoft venga a hacer unas actualizaciones y esa es la causa de que pueda estar teniendo problemas. También vamos a poder hacer la limitación de ancho de banda por interfaz, de tal manera que podáis decir que mira, por esta interfaz, la interfaz de salida, como máximo 900 megabits. Y entonces, pues en ese momento vosotros podéis enviar todo, o sea, tener vuestra red. Y si, por ejemplo, sabéis que desde Internet no os llega más que tenéis contratado 1 gigabit, si ponéis 990 megabits, nosotros cuando nos acerquemos a ese gigabit, vamos a empezar a implementar estas políticas que os he comentado antes de dar equidad a todos los usuarios de tal manera que este gigabit que vais a tener, que va a estar limitado, 990, pues va a estar limitado, va a estar distribuido entre todas las conexiones por igual, de tal manera que solamente se va a ver perjudicado a aquellos usuarios que utilicen más la red, que es en teoría lo ideal si uno tiene una limitación.
Y luego, pues también la limitación de ancho de banda total que de cada usuario, el poder implementar, como a día de hoy muchos hacéis, pues planes de 15 megabits de download y 5 de upload, este tipo de cosas, consultando con un servidor Radius. Por ejemplo, pues poder hacer estas cosas que a día de hoy pues muchos hacéis. Pensamos que cuando lo hagamos nosotros, al hacerlo integrado con todo lo demás, pues lo podemos hacer de una manera mejor. Por ahora, pues vosotros lo tenéis por un lado y ahora lo que os damos a día de hoy, pues sería esto de el limitar aplicaciones. La plataforma nuestra, ¿cómo va? Pues tenemos, en cuanto a hardware, hasta 10 gigabits, un servidor es un servidor estándar totalmente de Supermicro, que cuesta unos del orden de 1.500, creo que se vende por unos 1.500 euros. En dólares es similar, creo. O también para mayores capacidades, eso es hasta 10 gigabits, pues 40 gigabytes se puede, hay unas unidades por hasta 3, creo que cuesta 3.000 y algo euros el hardware para 20 gigabits, y ese mismo hardware, si se le pone una segunda CPU, aguanta 40 gigabits, en cuyo caso pues estaríamos en 7.000 euros de hardware. Pero bueno, esto es si alguno necesita una plataforma de 40 gigabits. Con 10 gigabits estaríamos hablando de 1.500 euros. El despliegue es sencillo porque nosotros funcionamos como un switch a nivel 2 porque tiene 2 puertos. Entonces, todo lo que entra por un puerto va a salir por el otro. No solamente uno, en realidad podemos ser varios. Podemos tener varios enlaces en los que todo pues sería como tener varios switches en paralelo, cada uno con 2 puertos. Todo lo que entra por un lado sale por el otro. Lo que optimizamos lo tenemos que optimizar y no hace falta, por ejemplo, ponerle direcciones IP. Bueno, en realidad sí hace falta una, que es en otra interfaz, una tercera interfaz, que sería para la dirección IP de gestión para poder ver los resultados o configurar el equipo. En general también se suele utilizar un enlace de bypass, pues como cualquiera que quiere tener un enlace físico con redundancia, pues bien utilizando, por ejemplo, de MikroTik, esto, Active Backups, o bien con LACP, con Cisco, pues uno de Active Backup, o bien con OSPF o con BGP, cualquier protocolo de enrutamiento dinámico también puede servir. Clientes tenemos ahora cerca de 40 por todo el mundo, como comentaba Diego al principio. Tenemos en España donde hemos empezado, pero ahora también en Italia, en Francia. En Estados Unidos tenemos 4 clientes ahora y están probando varios más. En México también tenemos, en Perú y en Ecuador, que recuerde, pero creo que están en varios sitios más ahora mismo probando, también en Argentina y en otros. En África también tenemos alguno, en Angola, en Madagascar y en las Islas Mauricio. Y estamos activamente pues, buscando nuevos clientes en distintos sitios. Pues aquí las referencias, pues aquí tenemos unas cuantas, los que nos dejan, que no todos ellos nos dejan dar sus nombres, tenemos pues de los distintos países. Y bueno, lo que dicen nuestros clientes, pues por ejemplo, unos hablan de cómo les ha ayudado porque tenían quejas, por ejemplo, con el Netflix, que en ciertas áreas se quejaban los clientes que no iba bien, que se ponía enseguida a hacer la red va lenta, se ponía a hacer rebuffering y esto que suele hacer el Netflix cuando se queda parado, y ahora pues con lo nuestro fue lo suficiente como para que eso dejara de suceder. O, por ejemplo, Digi es una red de 1 millón de abonados en España, una red celular móvil, donde pues ahí hemos ayudado con la parte de limitación y de los contenidos en estas redes, sobre todo las redes virtuales móviles, pues les interesa muchísimo el poder reducir esto porque ellos pagan la red de acceso muchas veces por gigabyte. Entonces, ahí, aparte de la optimización, han disfrutado del ahorro, que es lo que nos dice Ismael Serrano. Los precios de la solución, pues bueno, los tenéis en la web de Landatel, pero la licencia, por un lado está el hardware, por otro lado el software en España, y los precios, si no, en dólares los tenemos para Latinoamérica. Pues habría una licencia de 500 megabits. Si uno opta por el pago único, pues 2.500
63 euros, o bien una cuota mensual de 117 euros. Si se quiere subir a 500 megabytes, pues son 1.688 más, o 77 euros en mensual. Y luego hay una opción de 1 gigabit, de 1 a 2 gigabits, pues 3.800 más. Y luego a partir de 2 gigabits ya cada gigabit adicional son 1.250 euros en pago único, que sería una licencia perpetua, o 57 euros mensuales. Como promoción de lanzamiento de la nueva funcionalidad, pues bueno, por un lado a los clientes existentes esta nueva funcionalidad se la damos y está incluida en el mantenimiento que ellos tienen, que tengan si tienen la licencia perpetua, pues en el mantenimiento, si contratando el mantenimiento, que el primer año está incluido, renovándolo, si ya lleva más de un año, pues tendrían esta nueva funcionalidad a aquellos que tienen el pago recurrente, pues como el pago recurrente incluye el mantenimiento, pues también les damos esto. A los nuevos clientes, pues pues bueno, por un lado vamos a mantener estos precios, aunque hemos incrementado significativamente la funcionalidad hasta septiembre, porque también mientras tanto vamos a estar ampliando la funcionalidad y va a quedar pero hasta septiembre los vamos a mantener. Luego es probable que a lo mejor tengamos que adaptarlos y subirlos. Pero aquellos que lo comprenden mantienen, por supuesto, el precio que puedan tener en la opción de pago de licencia perpetua. Y bueno, los demás, pues bueno, la subida, si es que se da en el pago recurrente, será del orden del 20%. En cualquier caso, los nuevos clientes con pago único también, como promoción, pues ofrecemos la posibilidad de hacer un pago en 2 plazos, con el segundo plazo en 90 días, para facilitar la adquisición. Y bueno, pues nada, pues aquí para terminar, ¿por qué Beacon? Bueno, pues porque permite analizar el uso de la red, porque porque creemos que los precios son competitivos si comparamos con la competencia, porque es una solución probada y porque con ella pues optimizamos la velocidad experimentada por los usuarios. Hasta ahora decíamos que la aceleramos, ahora pues la optimizamos porque se puede gestionar en las dos direcciones. Se puede acelerar y se puede limitar. Y bueno, pues con esto más o menos ya hemos cubierto todo, pero vamos, si hay alguna pregunta o así, estaremos encantados de si podemos responderla. Bueno, José, lo primero, muchísimas gracias por la presentación. Sí que hay unas cuantas preguntas y de hecho me están haciendo ahora más. Voy a intentar hacerte unas cuantas. Si veo que nos coge el tiempo, el resto las contestaremos offline. Hay varias preguntas sobre el caudal, sobre las velocidades. Entonces, bueno, Sí. te voy a empezar primero con un caso práctico. Tengo un cliente que tiene una conexión de 10 megabits y tiene 3 conexiones de Netflix. Yo le pongo una limitación a este caudal. ¿Estoy limitando al cliente a la limitación o cada una de las conexiones de Netflix? Al cliente. Esto cuando ponemos, la limitación que ponemos es de esa categoría, pero todo lo que hace ese cliente, porque claro, Netflix y todas estas aplicaciones utilizan varias conexiones y entonces si hiciéramos por conexión sería muy difícil de controlar porque ellos a veces cuando ven que hay poca calidad, por ejemplo, o poca velocidad, pues pueden llegar a abrir bastantes. Entonces sería muy difícil. Esto es todo. Lo que sí podemos, en esta versión por ahora, es solamente tenemos una categoría. En breve, en unas pocas semanas, vamos a tener la posibilidad de tener varias categorías y a cada una aplicarle un límite diferenciado e independiente. Pero por ahora es toda la categoría que, por ejemplo, si hacemos streaming de vídeo, pues todo el streaming de vídeo que pueda hacer con cualquiera de las aplicaciones, sumando máximo, pues en este caso, por ejemplo, 4 megabits o 2 megabits. Muy bien.
A la hora de hacer las limitaciones a nivel de cliente, ¿solo se puede hacer a través de IP o yo puedo etiquetar a mis clientes de alguna manera para diferenciar si es residencial, empresas o cómo puedo, qué opciones tengo para segmentar mis limitaciones o para diferenciar mis limitaciones? Por ahora, las opciones que tenemos son por cosas que nosotros podamos ver online. Es decir, por ahora tenemos las direcciones, rangos de direcciones IP y en esta primera versión que vamos a sacar en unas semanas tenemos la posibilidad de cualquier cosa como, por ejemplo, etiquetas MPLS que pueda llevar el tráfico, VLANs o bueno, sí, básicamente esas, porque tienen que ser cosas que nosotros veamos en el paquete, en los paquetes que pasan por nosotros. Y al final, pues estas son. Más adelante, cuando tengamos, vamos a incorporar, como os decía en el roadmap, la posibilidad de consultar a un equipo, como por ejemplo un Radius, pues ahí podrá utilizarse algún campo que el Radius tenga. Pero ahora la segmentación sería por eso. También por la interfaz por la que vayan, eso también se podría utilizar. Si uno tiene, por ejemplo, varias interfaces en paralelo, ¿no? O sea, en vez de varios, como lo que nosotros llamamos wires, pues podría ponerse limitaciones distintas a distintos wires. Muy bien. En la parte de ancho de banda se aplica, o sea, hemos dicho que se acelera solo el tráfico TCP, pero ¿las limitaciones es también solo TCP o es a todo el tráfico? Es TCP y UDP. Es todo el tráfico. O sea, también tenemos la posibilidad de limitar el tráfico UDP. Nosotros es el tráfico que entre dentro de las direcciones IP que decimos, sí. A nivel de aplicaciones, ¿puedo hacer agrupaciones para aplicar a todas las mismas reglas o tendría que ir separando Netflix por un lado, YouTube por un lado, Instagram por otro? A día de hoy, como decía, hay una sola categoría. Uno puede poner todas si quiere o solo alguna. Por ejemplo, en el ejemplo que hemos hecho en este operador, él tenía puestas todas las categorías de streaming de vídeo juntas. En la nueva interfaz con perfiles que sacamos en un par de semanas, pues 2 o 3 semanas, pues en esa ya sí que permitimos el poner, pues cada uno, por ejemplo, se podría hacer una categoría de Netflix, otra de Instagram y ponerles límites independientes. Muy bien. A nivel del tráfico total, ¿qué ocurre si yo tengo en el servidor una licencia contratada menor que el caudal total que tengo contratado con mi operador, con mi proveedor de Internet? Sí, bueno, sí, nosotros básicamente la licencia, como funciona a día de hoy, es que si uno tiene una licencia de 5 gigabits y se hace pasar por el equipo 8, pues solamente se va a optimizar 5. Los otros se van a dejar pasar sin optimizar y sin limitar. Van a pasar tal cual porque no vamos a crearles una nueva sesión. Haciendo esto, claro, como las sesiones empiezan y acaban, pues de forma aleatoria, pues se va quedando siempre una parte del tráfico sin optimizar cuando estamos por encima. Pero lo que no vamos a hacer es cortar el servicio, el tráfico que está por encima. Muy bien. Si yo tengo una licencia anual, o sea, ya mía, pero necesito hacer una ampliación puntual, ¿puedo contratar una ampliación mensual? Una ampliación mensual y luego dejar de pagarla. Por Pues, lo que entiendo, sí. vale, pues la verdad es que lo tendría que consultar. No te puedo responder ahora, pero eso con Landatel, que es quien al final está facturando estas cosas, pues tendríamos que, no sé, la persona que le haya preguntado, que se ponga en contacto con nosotros y es que yo no me sé ese detalle, no me lo sé. Vale, bueno, pues esta pregunta la contestamos luego offline. Cambiando un poco de tema, ¿cómo se compararía Bequant con otras soluciones que hay en el mercado? Pues, bueno, sí, uno podría ver
algunas de las cosas que hacemos, no, la parte de optimización de TCP, la verdad es que no hay muchas referencias. Aparte de los equipos que utilizan ya para satélite o grandes operadores, y ahí pues la principal diferencia es por un lado que lo nuestro va yo creo que mejor, pero además los precios pues son muy diferentes, son muchísimo más elevados los otros. En cuanto a la parte de DPI y limitación de tráfico, pues por un lado nos podríamos comparar con una cosa que algo que se puede obtener, parte de lo que hacemos. Utilizan pues cosas muy sencillas como MikroTik, que algo te puede dar de esto. Pues frente a eso lo que tenemos es la posibilidad de hacer esto de una manera mucho más sofisticada. Gracias a que nuestro DPI es mejor, está más desarrollado y además es mucho más sencillo de utilizar y no hay que hacer cosas como estos mangles y estas cosas que se pueden tener que hacer ahí. Yendo hacia el otro extremo, pues equipos como Procera o Alot, por ejemplo, pues la capacidad que ellos tienen para hacer esta limitación y el DPI, pues a día de hoy es superior a la nuestra. Nosotros vamos a ir acercándonos en esa esfera. Siempre vamos a tener la ventaja frente a ellos de la parte, o sea, lo que hacemos lo vamos a hacer mejor gracias a esto del TCP, y eso puede ser una diferencia fundamental porque la calidad que se obtiene al limitar, uno no solo quiere limitar el volumen, quiere también mantener un mínimo de calidad, y eso va a ser mucho mejor cuando se haga con lo nuestro. Pero bueno, en esos casos lo que creemos que va a haber una diferencia muy sustancial es en cuanto al precio. Yo creo que puede estar en un orden de magnitud por debajo de nuestros precios. Entonces, bueno, nuestra aspiración en estas cosas es quizás, hablando antes de MikroTik, pues sería un poco lo mismo que muchos operadores consiguen con MikroTik cosas que a lo mejor necesitaban hasta hace un tiempo, pues unos equipos mucho más complejos y caros como Cisco Juniper, pues y también pues, con Ubiquiti han conseguido algunas de estas cosas que antes eran más caras. Pues nosotros nos gustaría ser esto en el terreno de los nodos inteligentes y poder ayudar a ir un poco de la mano con esta industria. Muy bien. A nivel habéis hablado antes o que una de las futuras mejoras es el análisis a nivel de cliente. ¿Cómo funcionaría esta prestación? O sea, es que hay varias preguntas, estoy intentando resumirlas todas. ¿Necesita el servidor que se le suministra algún tipo de información sobre cliente? ¿Cómo trabaja un poco la aplicación para segmentar por cliente? ¿Hay que hacer alguna configuración? No, lo que estamos haciendo con lo que vamos a empezar, que es una cosa, una aplicación más sencilla y que nos va a costar menos, es simplemente uno pone la dirección IP del cliente y entonces pues en tiempo real nos va a decir lo que en estos momentos está yendo por la red de ese cliente, las aplicaciones, a la velocidad que está yendo, el porcentaje de pérdidas y la latencia que medimos para ese cliente, y podremos compararlo con otros clientes. Luego, esto pues seguramente lo iremos sofisticando para poder hacer a lo mejor un análisis no solamente, digamos, en tiempo real, lo que hay en un cierto momento, pues, sino para poder ver lo que pasa a lo largo de un día o sea, fijar un periodo en el cual pues uno deja esto preparado para caracterizar a un cliente y lo hace. Pero de entrada lo que va a hacer es simplemente uno especifica la dirección IP del cliente y ve lo que ese cliente está haciendo y lo que le está pasando en ese momento. Muy bien. Bueno, esta pregunta acaba de entrar, a lo mejor la podíamos haber puesto antes, pero a la hora de tú poner el esquema, has dicho que esto tendría que estar entre la conexión a Internet y nuestro router de cabecera. Me preguntan, si yo tengo varias conexiones a Internet y un balanceador de carga, ¿dónde pondría el servidor Beacon? Pues la verdad es que nuestro equipo lo hemos puesto en sitios muy distintos en distintas redes. Desde en el lado directamente, el último nodo antes de la conexión con el operador de Internet, con la conexión ya a Internet del operador, hasta en el otro extremo, llegando a las antenas
porque lo nuestro también tenemos unas versiones, un hardware para ese tipo de aplicaciones menos potente, pero mucho más portátil, fanless y tal, que se puede llegar a utilizar ahí. Entonces, a nosotros el hardware hasta cierto punto no nos da, a nosotros lo que hacemos de verdad es el software, ¿no? Mientras encontremos un hardware adecuado. Entonces se puede poner, lo importante es, para que esto funcione bien, hay un requisito, primero tiene que ser en un punto donde el enrutamiento sea simétrico. Por como lo que hemos explicado, todo lo que, si por nosotros pasa un cierto tráfico de bajada de datos, el tráfico de subida de esos clientes tiene que también pasar por nosotros, porque si tenemos un enrutamiento, como a veces se puede tener con los balanceadores de carga, que de tal manera que una parte, por ejemplo, el tráfico hacia arriba o ciertos momentos pueda ir por distintos puntos, todo tiene que pasar por nosotros. Si no pasa por nosotros, no va a funcionar. Entonces hay que encontrar un punto en la red en el que esto suceda. A veces podemos estar en un balanceador de carga que, por ejemplo, que haga balanceo entre dos conexiones a Internet de dos proveedores distintos, porque lo que se hace es hacer pasar esas dos conexiones por nosotros, ponerle a cada una de ellas un enlace en paralelo de backup, ¿no? Y entonces, mientras pase por nosotros todo, pues va bien, pero tenemos que verlo todo. Entonces, si ya está dentro, una vez tenemos ese es un requisito, si no, no funciona. Luego, la segunda cosa que sí que es conveniente es que el NAT, si se hace NAT en la red, que nosotros estemos del lado en el que vemos las direcciones IP de los usuarios. Podemos funcionar también viendo una sola dirección IP de toda la red, pero funcionamos peor. Y es muy sencillo, es simplemente que nosotros de cada conexión, de cada dirección IP, aprendemos y vemos si es una conexión que tiene muchas pérdidas, si es una conexión que va muy rápido. Distintas características las vamos aprendiendo de una conexión a otra y entonces las utilizamos. Y eso lo utilizamos para, de entrada, pues utilizar lo que hemos visto de antes. Entonces, eso hace que vaya mucho mejor. Si, en cambio, ponemos una sola dirección IP para toda la red, pues claro, no podemos aprender porque vamos a ver si ahí hay 1000 clientes detrás, pues uno tiene buena conexión, otra mala, pues en un momento dado vamos a ver una conexión muy buena, otra muy mala y no vamos a poder aprender, no vamos a poder, más vale que no aprendamos ahí. Entonces, la segunda cosa es el NAT. También en general, como tercer criterio, pues en general suele ser mejor, cuantas menos unidades mejor. O sea, si lo podemos poner en varios sitios, pero en uno está más centralizado, mejor ahí porque la aceleración va a ser parecida, pero vamos a ser económicamente, o sea, va a ser una solución más económica porque pondremos menos hardware y menos nodos. Muy bien. Y a nivel de ping, de delay, ¿qué es más recomendable? ¿Ponerlo más cerca del servidor, del punto de internet o del cliente? Me especifican, ¿qué es mejor? ¿Tener un ping de Google de 20 milisegundos y del cliente de 50 o al revés? Ya, pues, a ver, según la teoría de esto, el ideal, si uno hace las matemáticas, es en medio. Pero claro, eso es muy difícil porque, bueno, cada servidor va a ser distinto, claro. Entonces, a lo mejor los servidores de Google están a 10 y los de Facebook están a 20. Entonces, esto no se va a cumplir. Y luego, además, que uno tampoco puede regular muy bien el ping, la parte del RTT de acceso, ¿no? Pues es la que es. Y entonces, pero, bueno, entonces, eso, si uno pudiese elegir del todo, pues sería en medio. Pero en general no es el factor más determinante. Como decir, los otros que he comentado antes, el que haya NAT o no, lo de la asimetría, que es un requisito, pues es más importante. Muy bien. Bueno, voy a hacer las preguntas que tengo ya apuntadas y el resto las contestamos offline. ¿Cómo se comportaría la solución de Bquant ante un ataque de denegación de acceso? Pues la solución, sí, bueno, nosotros estos ataques en las redes en las que estamos los vemos, porque bueno, de vez en cuando los hay, ¿no? A nosotros no nos afecta mucho porque nosotros, en lo que es en el SYN y el SYN, o sea, el principio de las conexiones, que es donde se dan muchos de estos ataques, pues nosotros eso, ahí no intervenimos, o sea, dejamos que se haga y nosotros simplemente escuchamos. Nosotros ya nos podemos hacer cosas pasado, cuando ya empieza la sesión. Entonces, el hecho de que de repente haya pues miles de SYNs que pasan de un lado a otro y que van a atacar, pues a nosotros no nos hacen ningún efecto.
Creemos que en algún caso, por algunas cosas que hacemos en cuanto a la implementación de nuestro TCP, limitamos el efecto de algunos de estos ataques. Pero no es una funcionalidad que hagamos, digamos, por ahora a propósito. Si bien es una que sí que estamos contemplando para el futuro. Pero al menos por ahora estos ataques no nos afectan, sobre todo por eso, porque al principio las conexiones nos hemos diseñado para que esto no nos afecte. Y bueno, y además nosotros tenemos un montón de protecciones contra la memoria, contra la CPU, todo esto de tal manera que siempre te garantizamos el servicio. Muy bien. Y a nivel de la promoción, ya para terminar, si tengo el servicio con vosotros con pago mensual y quiero accederlo a un único pago, ¿puedo acceder también a la promoción? Sí, de hecho sí, vamos a preparar también en algún momento algún tipo de oferta por si alguien quisiera pasar al modo de licencia perpetua para ayudar en eso y podrían tener acceso a día de hoy a eso y si hablan con nosotros, pues a lo mejor a alguna facilidad adicional si ya uno es cliente. Muy bien. Y los que ya tengan contratado vuestro servicio a pago único, ¿qué tienen que hacer para adquirir las nuevas funcionalidades? No, vamos, nosotros la semana que viene es cuando tenemos o sea, por ahora lo tenemos ya en algunas redes, pero lo tenemos probando. Por ejemplo, vamos, lo que faltaba es, sobre todo, estamos dando los últimos toques a la parte gráfica de la configuración. Lo otro es lo que ya está todo hecho. Entonces, la semana que viene esperamos ya tenerlo listo y simplemente, pues, como otras veces, lo preinstalamos, lo dejamos preinstalado y cuando quieran, pues, ya les avisamos y cuando quieran, pues, le dan un reload y ya lo tendrán. Para eso también esperamos enviarles cuando hagamos eso, les enviaremos una mínima documentación, porque aunque sea muy sencillo, pues para que sepan, puedan utilizarlo. Muy bien. Hay un par de preguntas más, pero ya se nos está yendo la hora, entonces las contestaremos por email. Si no te importa, te voy a coger un momento la pantalla. Uh-huh. Ya para despedir este webinar, simplemente deciros que vamos a estar en AOTEC. Mecuan también va a estar con nosotros. Estarán José y David González, su nuevo director comercial. Por lo que todas las preguntas que hoy no habéis querido hacer o no nos ha dado tiempo a contestar, podéis ir al stand 54B y preguntárselo personalmente. Y dicho esto, pues muchísimas gracias, José, por este webinar y por tu presentación. Pues muchísimas gracias a vosotros y encantado. Y a todos los asistentes, muchísimas gracias por venir y, como digo siempre, os invitamos a asistir a nuestro próximo webinar. Dicho esto, buenas tardes y que paséis un buen día.